Eh, Muchas gracias, Camille y Francés, por vuestra invitación. Para mí es un honor y un placer el estar año tras año con vosotros, y ya cuando uno echa la vista atrás y dice 17 años, madre mía, pero desde luego es un placer el poder estar con vosotros y desde luego con todos ustedes que están ahora mismo conectados a pesar de que llevan todo un largo día de trabajo. Bien, quizá cuando se planteó o cuando me plantearon el tema de actualización en el tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas, quizá, bueno, uno puede pensar, a ver, ¿es un tema un poquito banal o por qué vamos ahora a tratar en ello? Y desde luego yo creo que es un acierto por parte de los organizadores el que se haya planteado que hablemos de estas infecciones urinarias, porque realmente la prevalencia que vamos a encontrar es alta. Y de hecho, Fosman, en un artículo que publicaba en cuanto a la prevalencia, decía simplemente que es extremadamente común. Y con eso yo creo que lo ha dicho prácticamente todo, porque día a día lo vamos a encontrar. Sabemos que más o menos el 50% de las mujeres van a tener un episodio a lo largo de su vida. Hay cuestiones por las cuales los ginecólogos, cuestiones fisiopatológicas, por las cuales los ginecólogos, desde luego, tenemos una implicación fundamental en esta patología. Simplemente por temas anatómicos de cómo está tan cerca el introito de la uretra y del recto en la mujer, facilitan esta migración de patógenos que pueden justificar estas infecciones. Pero yo creo que lo fundamental es que hagamos una reflexión sobre si realmente sabemos todo sobre las infecciones urinarias, si realmente las tratamos bien y, desde luego, si somos o estamos atentos a la prevención. Podríamos empezar detallando o dando algunos conceptos que, bueno, a veces los vemos mezclados, y los vemos mezclados entre nuestros compañeros, incluso entre los residentes que empiezan. A veces no está claro de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de la localización. Ahí quizás sí está más claro que una cistitis hace referencia al tracto urinario inferior, mientras que una pielonefritis la haría al superior. Pero el grado de complejidad, es decir, si estamos hablando de un proceso complicado o no complicado, lo vamos a detallar porque eso no está demasiado claro, como tampoco si es una recurrencia o es una recidiva. En ese sentido, sí merece la pena el detallar que hablamos de una infección no complicada cuando se produce una infección del tracto urinario inferior, ojo, o superior aguda, pero que es esporádico, que se limita a las mujeres no gestantes premenopáusicas, que no tienen anomalías, que en tanto su sistema renal y urinario son normales y no tienen otras patologías o comorbilidades asociadas. Todo lo que no está ahí metido haría o formaría el grupo de las infecciones urinarias complicadas, en el sentido de que, por ejemplo, todo lo que ocurre en un varón, en una gestante o cuando hay alguna anomalía anatómica o funcional, lo consideramos, desde luego, incluida dentro de estas infecciones urinarias complicadas. Y algo parecido ocurre con las recidivas, que hay que delimitar bien, porque no es lo mismo que haya una recidiva que hace referencia a que la misma cepa de la misma bacteria va a producir otra vez esos síntomas tras 2 semanas o en el plazo de menos de 2 semanas tras acabar el tratamiento antibiótico que se haya iniciado. Aquí estamos hablando de que se ha producido un fallo en el tratamiento, o bien que esa mujer, en este caso, va a tener una alteración subyacente que justifica esa recidiva, esa reaparición de los síntomas en ese periodo tan corto de tiempo. Es verdad que esto solo va a ocurrir en el 20% de las recurrencias o de las recidivas, es decir, de los procesos que vamos a volver a ver en estas mujeres. Diferente es a lo que ocurre con las recurrentes, con los episodios recurrentes, en los cuales son nuevas infecciones causadas por unas cepas diferentes. Y esta es la mayoría de las situaciones. Y lo clasificamos, porque de alguna manera hay que hablarlo, cuando aparecen 3 episodios de cistitis aguda en el último año, o bien 2 episodios en los últimos 6 meses. Eso es importante para diferenciar unas de otras. Y también la clínica va a ser un criterio de clasificación de
de estas infecciones urinarias, porque tenemos aquellas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, y ya estamos hablando de un hallazgo microbiológico. Esto lo conocemos muy bien en las embarazadas y bueno, les delimito aquí cuáles los criterios microbiológicos que seguramente ustedes los conocen, pero que hay que diferenciar bien esos puntos de corte en relación a que la muestra se obtenga, la muestra de orina, se obtenga bien mediante la micción o bien mediante el sondaje vesical estéril o mediante la punción suprapúbica, que bueno, en nuestro caso y en nuestro medio, desde luego, es mucho menos habitual. Pero sí es importante que estas bacteriuras asintomáticas, en función del perfil de pacientes que se vayan a tener delante, va a haber unas recomendaciones en cuanto a tomar una actuación terapéutica con ellos o no. Y en ese sentido lo tienen aquí recogido que, por ejemplo, si esto ocurre o se identifica en una mujer premenopáusica, no estaría recomendado el tratamiento. De hecho, por resumir y por ganar un poquito de tiempo, estaría recomendado solo en las mujeres embarazadas o cuando se va a realizar una instrumentación urológica. Tengamos presente que hay grupos de población en los cuales las bacteriuras asintomáticas son tremendamente frecuentes, como en aquellos pacientes que se encuentran con lesiones medulares, que puede alcanzar casi hasta el 90% de los casos, o en ancianos, especialmente aquellos que se encuentran institucionalizados. No les voy a relatar yo la clínica porque lo saben perfectamente bien, pero sí hay que tener en cuenta que cuando aparece fiebre o dolor lumbar en el flanco, entonces tenemos que pensar que ya no estamos hablando de unas infecciones del tracto urinario no complicadas, sino que tendremos que pensar en una complicación pensando sobre todo en la presencia de una pielonefritis. Y es verdad que hay factores de riesgo que pueden relacionarse con mayor frecuencia o perfiles que pueden relacionarse con mayor frecuencia con la presencia de infecciones del tracto urinario no complicadas. Podríamos diferenciar mujeres jóvenes y mujeres en la menopausia, aunque muchos de los factores lógicamente se van a interrelacionar. Por ejemplo, el hecho de que haya nuevas parejas sexuales, aunque lo hemos metido o incluido dentro del grupo de las jóvenes, puede ocurrir también en las mujeres de más edad. O el hecho del uso de espermicidas, bueno, la mujer posmenopáusica va a ser mucho más raro, por supuesto, pero sí que tendremos algunos perfiles o algunas circunstancias, por ejemplo, en la mujer menopáusica, como es el hecho de que haya una deprivación estrogénica local importante y esta mujer tenga signos o síntomas de vaginitis atrófica por ese déficit de estrógenos, o bien que tenga anomalías anatómicas relacionadas con cistoceles o con una conservación de residuo posmicional que lógicamente van a incrementar la probabilidad de estas infecciones, así como el hecho de que hayan tenido alguna cirugía ginecológica previa. Bien, vistos estos antecedentes y estos posibles factores de riesgo, vamos a ver quién es la estrella o el estrella, porque realmente no sé si es femenino o masculino el Escherichia coli, porque hablamos de la bacteria, pero hablamos del Escherichia coli. Bueno, el caso es que esta bacteria realmente se lleva la palma en cuanto a la probabilidad de que sea el causante de esas infecciones. Y cuando se analiza qué ocurre, por ejemplo, en nuestro medio, en España, aproximadamente el 80% de las infecciones van a estar causadas por el Escherichia coli. Hay otros gérmenes que pueden estar implicados, como el Proteus, la Klebsiella, pero van de lejos en comparación con el Escherichia. Y también puede haber bacterias gram positivas que se relacionen con estos procesos. Pero quedémonos con ese Escherichia coli. Y en cuanto a la fisiopatología o la patogenia de cómo se va a producir estos procesos de infecciones no complicadas, pensemos lo primero en la anatomía que yo les decía anteriormente. Esa proximidad que puede hacer que haya una contaminación en el introito vaginal por patógenos intestinales puede llevar a que se asciendan por la uretra, por la corta uretra que tiene la mujer, hacia la vejiga y ahí ya pueda manifestarse y pueda proliferar y tener estas manifestaciones que estamos hablando. En este sentido, cuando se ha producido ese ascenso y estas colonizaciones, no estamos hablando ahora de infección, sino de colonización, y es lo que ocurre de manera habitual, con el flujo de la orina se limpian, se
expulsan al exterior estas bacterias y generalmente no ocurre una problemática de síntomas relacionados con la infección. Pero cuando no se eliminan estas bacterias, entonces colonizan, proliferan y pueden llevar a la lesión del epitelio de la vejiga, y es cuando se producen entonces los síntomas de cistitis, las molestias que comentábamos anteriormente. En este sentido, lo que tenemos que tener claro es que no todas las cepas del coli, del Escherichia coli, van a tener la misma capacidad para infectar, ni tampoco tener claro que hay determinados factores que van a marcar la virulencia de ese Escherichia coli. Y esos factores se podrían resumir en la capacidad que tenga esa cepa en concreto de producir adhesinas. Adhesinas, su propio nombre lo indica, es la capacidad que tendría de quedarse pegado al urotelio, a las células epiteliales que recubren la vejiga y la uretra, y una vez quedados ahí pegados es cuando pueden tener una capacidad de proliferación y de producir determinadas lesiones. Pero también hay una capacidad muy interesante que también lo hemos aprendido de los patógenos de la vagina, y es la posibilidad que tienen de hacer biofilms o biopelículas, de hacer como un escudo protector en el cual se quedan ahí enclavados, y eso hace que los tratamientos a veces lleguen a ellos de una manera mucho más dificultosa, y de hecho muchas de las recidivas que se pueden identificar tanto aquí como en las infecciones vaginales es debido a la capacidad que tiene la cepa de producir estos escudos protectores, estos biofilms, que como les digo, impide que puedan llegar correctamente los tratamientos. También hay que valorar esa capacidad que pueden tener de liberar toxinas. Lógicamente, cuantas más toxinas puedan liberar, más daño producirán y más probabilidad de que esa infección se manifieste. O esa capacidad de producir también unas sustancias que se llaman invasinas, que vienen a tener más o menos la misma traducción en cuanto a la posibilidad de que esa cepa en concreto sea o tenga mayor capacidad de producir la infección. Unos aspectos que hemos conocido, bueno, pues por lo menos más recientemente, es la capacidad que tienen el Escherichia coli, esas estructuras, esas fimbrias que tienen, son las que realmente están dando esa capacidad de que el coli se quede, se adhiera al urotelio y produzca las lesiones o las acciones que vaya a tener. Hay dos tipos de fimbria que no les voy a detallar por no perder mucho tiempo, pero sí decirles que son un poco diferentes porque las fimbrias del tipo 1 van a ser sensibles a la manosa, mientras que las fimbrias del tipo 2 van a ser sensibles a otras sustancias como son las proantocianidinas, de las que luego hablaremos en cuanto al planteamiento terapéutico. Sustancias que, por decirlo así, inhibieran esa capacidad de unirse, de pegarse esas fibras al urotelio, lógicamente mejorarían la posibilidad de que esa Escherichia coli se elimine al exterior y no produzca problemas. Porque realmente cuando hablamos de por qué se produce la infección, aquí va a depender de esa virulencia que ya hemos comentado, de la virulencia que tenga esa bacteria, ese Escherichia coli, pero también del tamaño del inóculo, del número, de la cantidad que haya de bacterias que vayan a afectar y de esa capacidad de hacer biofilms. Pero en la otra parte de la balanza tenemos los mecanismos defensivos que va a tener la persona, la mujer en este caso, siempre y cuando, claro, no haya alteraciones anatómicas, su propia inmunidad, y también no olviden esos mecanismos tan sencillos de defensa como es la liberación frecuente de la orina, que va a hacer esa función de arrastre de las bacterias. Y llegados al punto del diagnóstico, bien, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos lo que hacemos todos los médicos, una adecuada anamnesis en la que logremos identificar tanto la sintomatología como los posibles factores de riesgo que estén asociados a esta mujer. Y tenemos posibilidades diagnósticas muy sencillas, como es la tira reactiva,
que pueden ayudar a realizar el diagnóstico. No todas las mujeres en absoluto necesitan utilizar un cultivo de orina y muchos menos en estos tiempos que tenemos los laboratorios saturados de trabajo realizando otras acciones, incluso teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres, por lo menos en este tiempo, están consultando por vía telefónica y en ese sentido la anamnesis es la que nos va a orientar a qué hacer con el tratamiento. Les mostraba, bueno, pues aquí un poco la ayuda que nos pueden proporcionar esas tiras reactivas en las cuales cuando se identifican nitritos y cuando se identifica la esterasa leucocitaria, realmente con ellos ya se podría indicar un tratamiento, estaría justificado hacer el tratamiento. Las otras posibilidades las tienen recogidas aquí y cuando ambas son negativas, desde luego, no está justificado realizar un tratamiento. No olvidemos que el tratamiento va a tener un objetivo principal, que desde luego es curar la infección y evitar las recurrencias. Punto fundamental. Y aquí llevamos toda la vida utilizando tratamientos antibióticos empíricos, pero hay una cuestión que tenemos que tener clara cuando vamos a elegir el tratamiento, porque no pensemos que nos vale un café para todos. No, efectivamente, perdonen, lo que tenemos es que identificar cuál es el patrón de resistencias a los antibióticos de nuestra área, eso es fundamental, para ver realmente qué antibiótico vamos a tener o qué antibiótico vamos a administrar. Y desde luego, teniendo en cuenta las resistencias a los antibióticos, es una cuestión que nos está planteando la Organización Mundial de la Salud. Nos dan muchas informaciones sobre el riesgo que tenemos de utilizar los antibióticos de manera indiscriminada, que bueno, les muestro aquí más alertas, incluso nos hablan de las muertes que se producen precisamente por utilizar antibióticos de una manera indiscriminada. Incluso nuestro ministerio nos informa con esta inquietante araña de que seamos precavidos con los tratamientos antibióticos. En esta tablita les resumo cuáles serían los tratamientos indicados, que serían los 3 primeros como primera línea de utilización y otros tratamientos en los cuales tendríamos que tener mucha precaución en función de cuál es la tasa de resistencias a los antibióticos de nuestra área. Eso es posible consultarlo. Una vez tratado el proceso agudo, nos tenemos que plantear bueno, el problema de las recidivas. Y en ese sentido sí que tenemos que plantearnos la prevención y quizá aquí es donde tenemos que hacer uno de los mea culpas principales. Habitualmente solucionamos el proceso agudo y no le damos a lo mejor más importancia hasta que ya una mujer viene refiriendo que ya tiene 2, 3 episodios durante ese año y entonces a lo mejor es cuando recapacitamos en esas medidas preventivas, que actualmente disponemos de algunas estrategias que les muestro a continuación. La primera de ellas sería el arándano rojo, bueno, que ha sido amplísimamente utilizado tradicionalmente, especialmente para las infecciones urinarias, en medicina tradicional. Si recuerdan, cuando hablábamos de las fimbrias, había 2 tipos de fimbrias en el Escherichia coli. Y decirles que los arándanos rojos son muy ricos en proantoacinidinas, es difícil decir la palabra, pero son sustancias que afectan o impiden que esas fimbrias se puedan unir al urotelio. En ese sentido, quizá ese sería el mecanismo, un efecto de antiadhesión bacteriana y si no se adhiere al urotelio va a poder ser expulsado al exterior con muchísima más facilidad. ¿Nos dicen las guías clínicas alguna información sobre el arándano rojo? Pues sí, nos dicen. Lo que nos dicen, y esto lo hemos aprendido mucho de la fitoterapia, que no hay evidencia suficiente como para hacer recomendaciones específicas, pero claro, cuando se analizan los trabajos, que bueno, la actualidad, lo que se tiene hasta este momento, sí que nos están hablando de que estamos obteniendo unos beneficios en cuanto a la reducción del riesgo de recidivas en las mujeres que se utiliza, en las mujeres a las que se recomienda esta alternativa terapéutica. Y de hecho se consideran las guías clínicas como una estrategia preventiva de primera línea.
manteniéndose este tipo de tratamiento durante periodos largos, de entre 6 y 12 meses. Por mostrarles una publicación que, bueno, tiene una consistencia importante, ya que reúne en un metaanálisis 28 estudios con casi 5.000 pacientes, en los cuales se ve una significación estadística en cuanto a la reducción de infecciones del tracto urinario. Les muestro aquí, la línea azul sería el 1 y fíjense que todos los estudios se decantan hacia la zona de la prevención, con lo cual estamos hablando de una estrategia preventiva claramente demostrada. Estas serían las conclusiones que nos dicen los autores de este metaanálisis, y otra de las estrategias es la de Manosa, quizá menos estudiada, menos analizada, pero que tiene la peculiaridad, si recuerdan lo que yo les decía, del otro tipo de fimbrias, que va a actuar también, va a tener esa capacidad antiadhesiva. Hay un estudio en el que comparan el efecto de 3 grupos de tratamiento, un grupo placebo, pero al otro grupo se le añade o se le da un tratamiento con D-manosa durante 6 meses, comparado con 50 miligramos de nitrofurantoína una vez al día en 6 meses. Ustedes ven en la gráfica cómo se comportan de manera prácticamente solapada estos dos tratamientos, con lo cual estamos hablando de una medida que también debemos tener en consideración. ¿Y las guías clínicas qué nos dicen? Pues nos dicen básicamente lo mismo, incluso lo que sí hacen referencia es al coste, que puede suponer un coste, bueno, para algunas de las mujeres. Por eso recuerden ustedes estas dos posibilidades y que ahora mismo en nuestro comercio lo tenemos sumadas las dos, es decir, que tenemos esa posibilidad terapéutica como prevención de infecciones de repetición. Otras estrategias que venimos utilizando de manera habitual, la profilaxis antibiótica a baja dosis mantenida durante mucho tiempo. Pero, ojo, volvemos a esas alertas y esos cuidados en cuanto a los efectos secundarios, posibles efectos secundarios y resistencias a los antibióticos. En la mujer posmenopáusica que tenga, sobre todo, síntomas o signos de atrofia o de síndrome genitourinario de la menopausia, no cabe duda que sumar estrógenos locales va a ser una de las medidas terapéuticas iniciales que debemos plantear. En ese sentido, creo que está perfectamente claro y está muy documentada el beneficio que vamos a obtener con esa medida. Y en cuanto a la utilización de probióticos, aunque en el tema de las infecciones vaginales lo tenemos mejor catalogado, con las infecciones de orina no hay tanta información, pero fisiopatológicamente parece claro que si se logra estabilizar una microbiota intestinal y vaginal, lógicamente la posibilidad de infecciones se reduciría. Hay trabajos en este sentido, pero no tenemos una consistencia, una bibliografía de consistencia para hacer una recomendación estricta en este sentido. Y en cuanto a las vacunas, que tienen un perfil muy prometedor, es verdad que en nuestro medio se están utilizando desde hace tiempo, pero la experiencia clínica y las publicaciones tampoco nos están dando unas recomendaciones claras de cómo utilizar estas vacunas. Hay medidas que, por supuesto, son de recomendación universal y que todos ustedes conocen y que no debemos olvidar recomendar a las mujeres. Para finalizar, quisiera decirles, bueno, pues los 3 mensajes que bajo mi punto de vista, yo creo que son fundamentales. Primero, que no banalicemos las infecciones urinarias, porque realmente suponen una sobrecarga importante para el sistema sanitario y desde luego no solo en ginecología sino también en atención primaria, y no cabe duda que ahora mismo cualquier sobrecarga para atención primaria pues es un drama, por así decirlo, pero también es un drama para la mujer que tiene estos problemas y que de manera reiterada y repetida sufre estas infecciones de orina con una afectación importante de su calidad de vida. En cuanto al tratamiento, es verdad que tenemos que considerar aspectos concretos de esa persona en concreto, pero también tenemos que considerar el hecho de cómo se sitúan
estas resistencias a antibióticos de nuestra zona, del ambiente en el que nosotros nos movemos. Y no cabe duda que la comodidad de posología, incluso el coste, hay que considerarlo también cuando vamos a recomendarlo. Pero quizá este es el mensaje fundamental que yo les quería dar en esta charla, y es que no olviden la prevención de nuevos episodios. Y en ese sentido tenemos herramientas que han demostrado una eficacia y que desde luego tenemos que tener presente cuando estamos frente a una mujer con este problema. Muchísimas gracias por su atención.